junto ahí va, junto con Carla y con Alejandra, que ya son trabajadoras sociales, venimos llevando adelante este conversatorio ya desde el año pasado y siempre lo hacemos en alianza con organizaciones y organismos que nos acompañan, siempre tratando de dar cuenta de temas que son de interés de la comunidad con la cual nos vinculamos. Y en este caso puntual, tenemos la alegría de compartir este conversatorio de la tarde de hoy, ¿sí? Con las chicas de EMA, ¿sí? De Esclerosis Múltiple Argentina, que muy generosamente se han sumado y han dicho que sí a esta invitación. Y la idea es poder hablar de nuestros derechos, ¿sí? De conocer los derechos que nos competen a toda la comunidad de personas con discapacidad. Y para eso contamos con la doctora Paula Barbera, ¿sí? Que es abogada responsable del área legal de EMA, y con Josefina Sorribas, que es trabajadora social también y desde hace un tiempito está en la coordinación ejecutiva de EMA. Así que bueno, agradecerles especialmente a las chicas. Dejamos ahora esta primera parte del conversatorio, que la idea es que ellas hagan una parte más expositiva y después abrirla a las preguntas que vayan surgiendo por parte de ustedes. Como creo que mencionamos, la idea es que esta charla quede grabada, así después las personas que no se pueden sumar online puedan acceder a la misma. Así que bueno, Paula y José, bienvenidas, muchas gracias y todo suyo. Muchas gracias, Flor, por la invitación. La verdad es que Gracias. para nosotros es un inmenso placer poder acercarnos a otra asociación que que tenga como objeto esto de acompañar a las personas que tienen algún tipo de patología y bueno, que eventualmente puedan tener una discapacidad para justamente poder responder la pregunta que aparece en la primera parte de esta presentación acerca de si conocemos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si no conocemos nuestros derechos, frente a nosotros se nos pone una pared que no la vamos a poder derribar jamás. Entonces, vamos a ver a la primera diapo y avanzamos con esta charla. Bueno, primero que nada, hablamos ¿conocemos nuestros derechos? Sí, pero ¿qué es un derecho? Nosotros vivimos en una sociedad, una sociedad que para poder convivir necesita que sea ordenada. Justamente para que sea ordenada tienen que haber normas que nos digan cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que actuar ante determinada cuestión. Hablamos de derechos, hablamos de obligaciones, siempre hablamos de libertades, hablamos de cosas que podemos y que no podemos hacer. Bueno, justamente, por definición, un derecho es un conjunto de normas y principios que rigen en determinado país. Vamos a hablar dentro de poquito de normas internacionales, es decir, esperá, Carla, no te me adelantes, me estás spoileando la charla. Si estamos en un ámbito internacional, hay normas que también van a gobernar el resto de nuestro comportamiento dentro de un marco internacional. Pero más chiquititos, si vamos a pensar en Argentina puntualmente, son todas las leyes que regulan la forma en la que tenemos que ejercer nuestros derechos. Y ahora sí, Carla, siguiente, porfa. Muy bien. Si nosotros conocemos los derechos que tenemos, es fácil ponernos en esa posición de poder exigir el cumplimiento, de poder ejercer el derecho. Es decir, si yo sé que tengo un determinado derecho y sé cómo lo tengo que ejercer, puedo hacerlo valer y puedo decirle a las autoridades que hay alguien que no me está permitiendo ejercer ese derecho con libertad. Hay alguien que me está diciendo, a mí no me importa que vos tengas el derecho, yo no quiero, no te lo quiero respetar. Entonces, sabiendo los derechos que tengo, yo puedo peticionar
que se me los respete. En cambio, si no sé cuáles son los derechos con los que yo cuento, si yo digo, ay, bueno, yo sí sé que tengo un derecho, pero me da miedo pedir a las autoridades que lo respeten y hacerlo valer. Bueno, eso también es no conocer mi derecho. Y todo esto lo que nos genera es frustración. ¿Por qué? Porque frente a esta situación de que sé que tengo un derecho y no lo puedo ejercer, me da bronca, me da tristeza, que me apichó y no puedo hacer valer aquello que me corresponde. Siguiente. Nosotros tenemos una amplitud de derechos en nuestra persona como seres humanos, ¿sí? Que son básicamente el primordial y el más importante de todos, el derecho a la vida. Una vez que nuestra vida es respetada, una vez que nosotros tenemos vida, a partir del momento que tenemos vida, tenemos todos los derechos que se desprenden de la libertad, el trabajo, la salud. Sin el derecho a la vida, que es el fundamento, no podemos ejercer los siguientes derechos. El derecho a la libertad, el derecho a poder ejercer libremente, de poder decirle a todo el mundo, respétenme es lo que a mí me corresponde. El derecho al trabajo, bueno, bien lo sabemos los adultos, de poder, Ahí de puede entrar. poder realizar nuestras actividades laborales y en función de esa actividad percibir un salario. Y el derecho a la salud, fundamental para poder ejercer todos los demás. Siguiente, por favor. El derecho a la salud, como decíamos antes, depende de lo que es el derecho a la vida, ¿sí? Es un derecho que no habla de salud en el sentido de que estoy sano, ¿sí? Ese es un concepto sumamente importante. El derecho a la salud no es el hecho de estar sano, sino que implica un montón de otras cosas. Como dice bien en la diapo, un nivel de vida adecuado, no solamente para quien lo ejerce, a esa persona que es titular de ese derecho, sino para todo su grupo familiar, a una alimentación, a una debida vestimenta, a la vivienda, a la asistencia médica sobre la que nos vamos a desarrollar después y los servicios sociales. Es fundamental que este derecho a la salud, como dije antes, metido adentro de lo que el derecho supremo, el que rige de manera magnificada todos los demás derechos que nosotros tenemos, si nosotros no ejercemos debidamente este derecho a la salud, todo lo demás también se va a ir cayendo, porque si no tengo salud, no puedo ejercer todo lo demás. Siguiente, por favor. Y ahora en la siguiente diapositiva, les voy a contar un poquito que el derecho a la salud en nuestro país Venga. está, es muy nuevito, muy nuevito. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense ahí en esta enumeración la cantidad de grandes normas que rigen en nuestro país y que garantizan el derecho a la salud. Pero fíjense, recién en Argentina el derecho a la salud estuvo contemplado en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Miren de lo que les estoy hablando. 1994, cuando se hizo la gran reforma de la Constitución Nacional, porque a partir de esa reforma se incorporaron los tratados internacionales que sí ya lo venían trayendo de antes. O sea, fíjense esto, internacionalmente todos los países, incluyéndonos, que hacían grandes acuerdos, grandes tratados, empezaban a contemplar el derecho a la salud. Pero recién en nuestro país, a partir de la reforma del 94, empezaron a tener una importancia y un que no lo tenían antes, porque forman parte de la Constitución Nacional. Fíjense por qué que la Constitución Nacional está en primer lugar y por debajo un montón de otras leyes o de otras normas que forman parte de lo que los abogados decimos derecho positivo de nuestro país. La Constitución Nacional no puede ser contradecida por ninguna otra norma que esté por debajo.
Es decir, si nosotros pensamos en el derecho positivo de nuestro país como una pirámide, la primera de todas es la Constitución Nacional. Dentro de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, luego por debajo las leyes nacionales como el Código Civil, Código Penal, luego los decretos, luego las constituciones y las leyes de las provincias, pero, y así sucesivamente. Pero fíjense que ninguno de los que están por debajo de la Constitución pueden contradecir lo que dice la Constitución. Por eso la Constitución se la llama como Carta Magna o Ley Fundamental, ¿sí? Por debajo de la Constitución, un montón de normas. ¿Me pueden contradecir? No, porque la norma fundamental es la Constitución. Siguiente, por favor. Bien, como les decía recién, dentro de lo que es el derecho a la salud, la Constitución Nacional garantiza, entre otras cosas, la libertad, garantiza el debido proceso, garantiza los derechos sociales, ¿sí? Que también son bastante nuevitos en nuestro derecho constitucional. A partir del 94 ingresó en la Constitución el derecho del consumidor, que tiene también mucho que ver con el derecho a la salud. ¿Por qué? Paréntesis. Nosotros si pensamos en una afiliación a una obra social o a una prepaga, hay una relación de consumo entre el afiliado y el agente de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como afiliados, somos consumidores de ese servicio que nos presta ese agente de salud. Cierro paréntesis. ¿Por qué es importante esto de los derechos que nos garantiza la Constitución? Porque a través de la Constitución Nacional nosotros tenemos garantizado el derecho para acceder a reclamar a las autoridades que nos reconozcan los derechos que, que la misma Constitución nos está reconociendo. Como les decía recién, a través del conocimiento de los derechos que nos garantizan a nosotros el ejercicio del derecho a la salud, por ejemplo, nosotros tenemos garantizado en la Constitución la posibilidad de reclamarle, en este caso, a un juez, que hay alguien que está vulnerando mi derecho de acceso debido a un tratamiento, ¿sí? Y esto nos equipara en igualdad de trato y de oportunidades para todos. No tiene mejor oportunidad un afiliado. Voy a decir, voy a decir la marca. No, no por la marca voy a condenar a nadie, sino que, por ejemplo, no tiene por acceso una persona que tiene Galenu versus una que tiene OSFA, por ejemplo. Ambas personas, independiente de la afiliación que tengan, tienen el mismo derecho al tratamiento que le indica su médico tratante en función de la patología que padece. Siguiente. Bien, el Código Civil y Comercial, esto también es importante. 2015 fue la reforma importantísima que tuvo el código. Recién a partir del 2015, el Código Civil y Comercial que se unificó empezó a considerar el derecho a la salud dentro de su normativa. Solo está detallado el derecho a la salud, está detallado el consentimiento informado, está detallado la disponibilidad o la disposición que tiene uno sobre su propio cuerpo, ¿sí? Son cuestiones que no han estado reguladas antes. O sea, estamos hablando 1994, 2015, es un montón de tiempo que estuvimos boyando sin que se nos reconociera, sin que se nos reconociera fuertemente el derecho a la salud. Estos pequeñas anotaciones que yo les puse en la filmina esta, son más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta. No, me parece que este encuentro eh, no amerita que nos ahondemos punto por punto en cada una de ellas, sino que sepamos que ante
alguna cuestión que tenga que ver con nuestra salud, tenemos las regulaciones del código y que nadie puede avanzar por sobre el derecho que nos garantiza el código, ¿sí? El consentimiento informado, que es en el que por ahí sí me voy a detener, es el más importante de todos. Y el consentimiento informado tiene que ver con esto de que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento y un conocimiento sumamente abarcativo y claro de qué es lo que nos está pasando, que el médico me explique con claridad de qué se trata y yo pueda consentir porque entendí cuál es la propuesta médica. Seguimos. Bien, acá voy rapidito, porque a mí me gusta hablar y sé que el tiempo es tirano y me van a empezar a retar y que tengo que ir redondeando. Nuestro sistema de salud tiene tres grandes subgrupos, ¿sí? El nacional, el provincial y el municipal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros Se frizó Pau. No sé si pueden escucharla o verla o se me frizó solo a mí. Mm. No, Sí, no, no, no. yo tampoco escucho. Vamos a esperar a ver si puede reconectar. Perdón, chicas, ¿puede ser que haya gente en sala de espera? O recién alguien me dijo que estaba queriendo ingresar. Ahí, Fla. Y Bueno, si quieren también, Bien. lo cuento de nuevo, pero ya para los que no nos conocían era eso ay, lo que les quería contar para que sepan de dónde salimos, quiénes somos. y también ahí volví, contarles, ahí volví. ahí va, bueno. Perdón, pero no sé qué pasó, me quedé sin internet, así que ahora estoy con un dispositivo chiquitito, así que bueno, este no se va a cortar seguro. Tranquila, cosas que pasan. Acá Tranquila. estábamos contando mientras tanto quiénes éramos para las personas que no nos conocíamos y se fueron sumando un ratito más tarde, así que, bueno, ahora lo dejamos en tus manos nuevamente. Bueno, Carlita, cuando quieras, si querés compartir otra vez. Ahí está. Yo estoy compartiendo, ¿vos no lo ves? No. Es algo de la configuración de tu teléfono, tenés que tocar como, no sé cómo explicarte. Ahí está, ahí está, ahí Eh, está, ahí está. ahí va. Ahí te Espera. escuchas mejor, de hecho, Pau. Se escucha mucho mejor ahora, creo yo. ¿Sí? Sí. Espera porque, ay, Dios santo. Esperen un cachito, porfa. Pero no puedo. Aguárdenme porque no estoy pudiendo ver nada. Ok. Sí, si tenés la presentación descargada, igual en la compu, si querés mirar la de la compu y hablas del celu, yo te No, voy no, no, diciendo no, por no, dónde está vamos. bien. Lo que pasa es que Ah, no estoy pudiendo verlas. ok. Ese es el problema, no estoy pudiendo verlas. Eh, bueno, voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, Bueno, mientras esperamos a Bárbara que se vuelva a conectar, yo les había contado al principio, les cuento nuevamente para quienes se sumaron más tarde, que estamos aquí en este ciclo de charlas que venimos llevando adelante desde el año pasado,
en ADM y siempre contamos con alguna organización aliada. En este caso, las chicas de EMA, de Esclerosis Múltiples Argentina, se sumaron. Como contaba recién Josefina, ellos también tienen distintos programas y actividades de formación, que me parece importante, José, recalcar y subrayar que al igual que todas las actividades que hacemos en ADM son todas de carácter gratuito, que en el caso de EMA, por supuesto, que están y que apuntan a la especificidad de todo lo que tiene que ver con la esclerosis múltiple, a diferencia de ADM, donde trabajamos las patologías vinculadas con las enfermedades neuromusculares, ¿sí? Tenemos distintos grupos de patología, dentro de los cuales está el EGMD, que lo nombro especialmente porque por ahí vi que estaba Evangelina, está el grupo de Steiner, también está el grupo de Duchenne y de FSH. Los invitamos, ahí las chicas están compartiendo sus contactos, las redes y la web, a que visiten, ¿sí? Y que también cualquier duda, ya sea después en relación a esta charla propiamente dicha o a cualquier inquietud que tengan, bueno, parte del trabajo que nosotras desde ADM hacemos es estar disponibles para acompañarlos, escucharlos y tratar de acompañar los procesos, las preguntas que tengan y orientarlos, ¿sí? En estos momentos que, bueno, no son para nada fáciles, pero tratamos siempre sobre todo de acompañar desde una escucha muy activa y tratando de ofrecer ahí soluciones, y por eso en ese sentido nos parecía importante generar esta charla como lo venimos haciendo sobre distintos temas, pero esta en particular para, bueno, conocer nuestros derechos. Y bueno, y estar atentos a las redes, porque ya tenemos ahí la programación que la vamos a estar compartiendo para los próximos meses. La idea es encontrarnos una vez al mes. En general son los miércoles o jueves en este horario para compartir algún tema de interés. Y por supuesto que si también tienen algún tema que les gustaría que lo abordemos en estos espacios, nada, también está el chat disponible ahí para que nos puedan contar qué temas les gustaría que abordemos, ¿no? Ahí Bueno, ya se estoy. pudo sumar Pau, se iba a decir. Perfecto, gracias, Pau. Bueno, bien. Estábamos hablando del sistema de salud. Tenemos el sistema público, que es que abraza a aquellas personas que no tienen ni obra social ni una prepaga, ¿sí? Que es aquella atención integral que tiene que brindar el Estado en sí mismo. Después tenemos la parte que refiere a lo que es seguridad social, ¿sí? Las obras sociales nacionales, que dependen del organismo de Contralor, que en este caso es la Superintendencia de Servicios de Salud. Después tenemos las provinciales, que tienen injerencia específicamente en cada provincia, como por ejemplo IOMA. IOMA es una obra social provincial, ¿sí? Que presta servicios por lo general a empleados públicos o, por ejemplo, docentes también de lo que es dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y luego tenemos las obras sociales para jubilados, como es el PAMI. Ahora bien, el sistema privado es el que abarca a las prepagas. ¿Qué quiere decir? Vamos caminando por la calle, vemos un negocio de, por ejemplo, Os de Galeno, Medife, Medicus, y ya me quiero afiliar. Entonces vamos y hacemos un contrato directo con esa prepaga. Siguiente. Bien, la atención pública es la que nosotros recibimos dentro de lo que son las redes de hospitales. Por ejemplo, los nacionales, como puede ser el Clínicas, dentro de lo que es Cava, como puede ser el Fernández, los provinciales, como podemos tener los IGA, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, o los municipales, como por ejemplo puede ser el de la Municipalidad de San Isidro, la de Municipalidad de Vicente López y demás. Toda la atención que nosotros recibimos dentro de lo que es la atención pública es gratuita, igual y general para todas las personas, ¿sí? Que están dentro de lo que es el subsistema de la atención pública. Y incluye todo tipo de atención que nosotros necesitamos, ¿sí? Sean programadas,
sea cuestiones que son de absolutamente urgencia, cosas que podemos hacer con internación o sin internación, como podría ser una práctica ambulatoria, todos los que son estudios de diagnóstico, estudios de control, todo esto lo recibimos, lo tenemos derecho a recibirlo dentro de lo que es la atención pública, ¿sí? Hablamos siempre de, muchas veces pasa que tenemos una obra social y vamos a un hospital público, pero ¿qué pasa? El hospital público después va a reclamar o a gestionar dentro de lo que es la obra social el pago por esa consulta. ¿Sí? No quiere decir que nosotros no podamos ir a un hospital público si tenemos obra social. Lo que va a suceder es que el hospital va a reclamar el pago de ese honorario que se generó por nuestra atención. Pero esto no quiere decir que por no tener obra social yo no tenga derecho a atenderme. Yo voy a ir a un hospital público y el hospital me va a tener que brindar la atención porque estoy dentro de lo que es el subsistema de atención pública. Siguiente. Las obras sociales son entidades que se forman dentro de lo que es una actividad profesional, por ejemplo, ¿sí? Una actividad que ha real, como por ejemplo SECAC, ¿sí? Que abarca toda la actividad de lo que es comercio, ¿sí? Eh, ahí está, gracias. ¿Cuáles son las prestaciones de salud que me tiene que brindar una obra social? Ustedes ya deben haber escuchado un montón hablar del PMO. El PMO es el programa médico obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las prestaciones médicas que están en el PMO son las que me tienen obligación de brindarme las obras sociales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es un límite? No, es un mínimo. Por eso dice prestaciones mínimas, es un mínimo. Por debajo de eso, nada. Por debajo de eso no va a haber nada. Por arriba de eso, todo. ¿Por qué? Ustedes piensen lo siguiente. El PMO es un programa que está hecho del 2001. Fíjense lo que ha avanzado la ciencia del 2001 al 2025 y esto no se ha ido actualizando. La cantidad de nuevos tratamientos que han existido a lo largo del tiempo y que el PMO tal vez no se ha actualizado y no se han incluido dentro de lo que es el programa médico obligatorio. ¿Y esto qué implica? Atención ambulatoria, internación, como dice ahí específicamente, estudios de baja, mediana y alta complejidad, no porque sea por ejemplo, una resonancia magnética específica, no, si no está en el PMO yo no te la cubro. No. Esto esto es una cuestión que obviamente lo vamos a discutir seguramente cuando surja algún tipo de inconveniente y lamentablemente a nivel judicial, pero es sumamente importante que sepamos que se cortó. Zonas de recreo y demás. Y esto es específico de las obras sociales. Carencias y preexistencias. Las carencias son aquellas coberturas que por determinado tiempo una obra social, a partir del momento que yo me afilio, no me va a prestar. ¿Sí? O sea, durante los primeros 6 meses, la obra social decide que no me va a cubrir una cirugía plástica, por ejemplo. Es discutible porque elegí un ejemplo poco feliz, pero es importante que tengamos en cuenta que las carencias y las preexistencias no existen. ¿Qué es una preexistencia? Una preexistencia es algo que yo traigo de antes a mi afiliación. Las obras sociales nos pueden pedir una declaración jurada de salud, pero no nos pueden oponer esa preexistencia como condición de afiliación. ¿Sí? Siguiente. Ahora sí hablamos de las entidades de medicina prepaga. A estas, tanto las obras sociales como las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de cubrir
todas las prestaciones previstas en el PMO. Recordemos que el PMO es una prestación mínima, ¿sí? Mínima. Todo lo que está en el PMO me lo tienen que cubrir. Si no está, ¿me pueden decir que no? No. ¿Sí? Eso ya lo vamos a charlar. ¿Qué son las preexistencias? Aquellas enfermedades que, como les decía yo recién, nosotros traemos antes de nuestra afiliación y que tenemos que declararlas al momento de la afiliación. ¿Por qué tenemos la obligación de declararlas? Porque si no las declaramos y se detecta que ya venimos con esa preexistencia con anterioridad a nuestra afiliación, nos van a decir, che, me mentiste, falseaste esa declaración jurada y la prepaga, porque así lo dice la ley, que regula el ejercicio de las prepagas, nos puede desafiliar. ¿Qué pasa con la preexistencia? Como no nos pueden decir, ah, no, yo no te afilio, ¿qué pasa? Nos cobran una cuota más cara por afiliarnos con esa preexistencia. Pero esa cuota más cara por preexistencia tiene un límite legal. Si nosotros decidimos abonar esa cuota más cara porque elegimos afiliarnos a esa prepaga, lo que nosotros tenemos que hacer para controlar y hacer valer nuestro derecho de afiliarme, pero que no se abusen, podemos consultar con la Superintendencia de Servicios de Salud para ver que esa cuota sea acorde a los límites que establece la Superintendencia y no sea una cuota abusiva. En el caso de las carencias, ¿sí? No nos pueden decir las prepagas si no está en el PMO, no, sí, o sea, no me importa, está en el PMO, pero yo la carencia te la pongo igual. Le digo, no, todo lo que está en el PMO no pueden no cubrirlo. Por ejemplo, un embarazo, que yo me puedo afiliar a una prepaga y resulta que a los 15 días que me afilié me entero que estoy embarazada. Un embarazo no es una preexistencia, porque no es una enfermedad, ¿sí? Y todas las preexistencias, todas las carencias se establecen por contrato. Si no están en el contrato, no existen. Siguiente. Bien, importantísimo. Hay una ley que regula todos nuestros derechos como pacientes, como personas con un determinado diagnóstico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber, además de la existencia de las otras leyes y de las otras normas que estuvimos hablando antes, que esta ley específicamente nos garantiza que seamos atendidos como corresponde, con respeto y por sobre todas las cosas con claridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para hablar difícil tenemos los congresos de profesionales, ¿sí? Si yo quisiera, hoy les hago una exposición jurídica y les hablo en difícil y seguramente sea muy complicado poder comprender y decodificar toda la información que yo les estoy transmitiendo. Pero eso yo lo tengo que dejar a un marco de un congreso de profesionales. Acá pasa lo mismo con los médicos, ¿sí? Nosotros tenemos derecho a que los médicos nos hablen con claridad para que nosotros podamos entender qué es lo que nos está pasando y qué es lo que tenemos que hacer en función de lo que nos está pasando, ¿sí? Tenemos derecho a que se nos asista, que no se nos discrimine, que no se nos, no se nos discrimine por la condición que nosotros presentamos de salud en ese momento, que se nos trate de manera digna, que se nos respete por el hecho de ser personas, ¿sí? Que se respete la intimidad, que no porque haya un montón de residentes en el hospital, nosotros nos tienen que venir a ver, nos tienen que pedir permiso, nos tienen que tratar con confidencialidad. Todo lo que nosotros digamos en el consultorio tiene que quedar estrictamente en el consultorio. Nadie puede andar contando, che, fulano de tal, bla, 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 bla. No, es nuestra intimidad, es nuestra historia clínica, es nuestro padecer. Entonces tenemos derecho a que esa charla, incluso si queremos entrar solos a la consulta, porque por ahí nos da vergüenza con nuestro familiar, comentar algo que nos está pasando, que podamos hacerlo y que esa confidencialidad y esa intimidad quede dentro de lo que es el margen
y el marco de la relación médico-paciente. Y una cosa que para mí es sumamente importante y que lo decimos mucho en las entrevistas de orientación que hacemos en la asociación. Ninguna pregunta es tonta. Todos nosotros tenemos derecho a que se contesten las preguntas que nosotros tenemos como personas con un diagnóstico determinado. Si nosotros le queremos preguntar al médico, ¿qué me conviene? ¿Usar jabón DAV o jabón Lux? Porque no sé para mi piel cuál es lo mejor que me va a hacer. Es nuestra pregunta. Y nuestra pregunta merece ser respondida. O sea, acá no hay preguntas tontas. Las preguntas son las del paciente y nosotros tenemos derecho a que se nos respete y se nos conteste con la claridad suficiente que la podamos comprender, ¿sí? Y como era en el colegio, se nos responden las preguntas la cantidad de veces que hagan falta de las 35.425 maneras diferentes que hagan falta. Y también tiene mucho que ver con todo esto que yo les estoy diciendo, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es un derecho constitucional. Yo tengo derecho a que se respete la voluntad que tengo, que ejerzo yo sobre mi propio cuerpo. Que si yo no me quiero tratar, esa sea mi voluntad y sea respetada, ¿sí? Yo tengo derecho a que se respete qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que quiero dejar de hacer, ¿sí? Bueno, el consentimiento informado ya lo hablamos cuando hablamos del Código Civil y por último las directivas médicas anticipadas. Esto es un tema bastante eh, delicado porque yo como paciente puedo elegir si quiero que en el caso, en un caso de extremo, se ejerzan acciones de reanimación, por ejemplo, se disponga el uso de una respiración mecánica en el caso de que yo lo necesite. Bueno, estas son las directivas médicas anticipadas. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué tan invasivos, qué tanto acepto yo tratamientos invasivos en función de mi estado de salud? Siguiente. Bien. EPOF, Ley de Enfermedades Poco Frecuentes. Es un poquito, creo que cuando me conecté y me desconecté, José un poquito estaba comentando. La Ley de Enfermedades Poco Frecuentes es una ley que también anda por el 2011, es anterior a la modificación del código que yo les contaba antes, y se trata de abrazar aquellas enfermedades que son poco frecuentes en nuestro país, que 1 de cada 2.000 personas la padecen. Eso es para Argentina, ¿sí? No se dan frecuentemente, tienen que afectar a a una cantidad reducida o baja de personas, ¿sí? Y tiene que ver con la cantidad de personas que son afectadas y no con la patología. Hay patologías que pueden ser comunes que afectan que pueden ser que afectan mucha cantidad de personas, pero que la patología no tiene nada que ver. O sea, depende de la cantidad de personas que tengamos ese diagnóstico. Personalmente, y como autorreferencial, yo formo parte de ese grupo, ¿sí? Tengo una enfermedad poco frecuente y formo parte de este grupo que no tiene nada que ver con la patología que me afecta, sino con la cantidad de personas que la tenemos. Siguiente. Una más. Ahí está. Bien. Antes de desarrollar la ley, yo les quiero enseñar un mantra, algo que se lo van a tener que tatuar acá en la cabeza, que se lo van a tener que tatuar en el brazo, que se lo van a tener que pegar en la heladera y que lo van a tener que repetir. Cuando nosotros nos encontramos frente a un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, tenemos que tener en cuenta que esta ley es tan importante que nos enseña que cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente que está listada en la resolución 307 del 2023, que es una resolución que la misma ley invita al Ministerio de Salud a redactar una vez por año, el listado de enfermedades poco frecuentes
hace un par de semanas FADEPOF presentó el listado en el ministerio a ver de renovar esta resolución, ¿sí? En el cual seguramente se deben haber incluido otras patologías. No necesitamos contar con un certificado de discapacidad para que se garantice nuestra atención en cuanto a lo que es la patología poco frecuente que nos afecta, ¿sí? Esto es sumamente importante porque nos pasa constantemente en las entrevistas que tenemos en la asociación que nos dicen, ay, sí, pero la obra social me dijo que si no tengo el CUT me van a dar la cobertura al 70%. No. ¿Por qué? Porque entre los derechos que garantiza la ley de enfermedades poco frecuentes está el de la cobertura integral del tratamiento que yo necesite. Y no habla solamente del tratamiento farmacológico, sino que habla también de lo que es rehabilitación. Entonces, EPOF, enfermedad poco frecuente, no es igual a CUD, porque no todas las enfermedades poco frecuentes son discapacitantes. O no todas las personas que tenemos una enfermedad poco frecuente, y le estoy haciendo spoiler a Josefina, tenemos una discapacidad. ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad, como va a contar José en un ratito, no, no determina diagnóstico, sino que determina discapacidad. Entonces, esta ley lo que nos garantiza es, primero que nada, que podamos acceder rápido al diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del diagnóstico, de la detección precoz, accedemos al diagnóstico y accedemos al tratamiento, ¿sí? ¿Qué busca la ley EPOF? Que en cuanto más rápido accedamos al tratamiento, más rápido accedamos a los cuidados, más fácil va a ser disminuir todo aquello que la enfermedad pueda hacer en nosotros, ¿sí? Nos garantiza el acceso a centros de referencia y a médicos especializados. ¿Por qué? Porque a mí la ley me permite que si la obra social o la prepaga que yo tengo, a la que yo estoy afiliada, no cuenta dentro de cartilla con un especialista en la patología que me afecta, tengo derecho de reclamar que me lo den por fuera de la cartilla. Atentos, atentos. Y no necesito el certificado de discapacidad para ejercer ese derecho, ¿sí? O sea, tengo una enfermedad poco frecuente que está dentro del listado de la resolución 307 de 2023 y yo tengo derecho a todo esto. Pero por sobre todas las cosas, lo primero que nada que va a permitir que yo tenga un menor impacto en lo que significa mi convivir con este diagnóstico, cuanto antes me lo detecten, cuanto antes me diagnostiquen, más rápido accedo al tratamiento, más rápido avanzo con esta disminución de impacto dentro de mí, dentro de lo que es mi vida en relación. Y por sobre todas las cosas, uno de los primeros artículos de la ley habla de mejorar la calidad de vida de la persona con el diagnóstico y de su familia. Fundamental, porque muchas veces las EPOF no solamente atraviesan la vida de quien las padece, sino que además atraviesan la vida de todo su grupo familiar. Siguiente. Bueno, un poquito esto es lo que yo les decía recién, ¿no? Eh, la finalidad del derecho inmediato. Cuanto más rápido yo tengo el diagnóstico, más rápido puedo saber a qué tratamiento tengo que acceder. Me garantiza el derecho de poder reclamar ante las autoridades que se me brinde este tratamiento, ¿sí? Hablamos de mejorar la vida, la calidad de vida, qué cuestión sumamente importante. Es una norma específica. ¿Por qué hablo? La Filmina habla de especificidad y habla de integralidad. Lo integral es el todo, abarco el todo. ¿Sí? Hago mío todo esto. Hago mío todo lo que yo necesito cuando tengo un diagnóstico de una EPOF. ¿Sí? No es que es una cosa o la otra, sino que soy yo como entidad y yo como entidad necesito esto, esto y esto. Y nadie puede partir ese derecho, porque yo soy un ser, un ente integral, un ente que abarca un todo, ¿sí? Y tengo que tener siempre en cuenta que tengo garantizado al 100% mi acceso a la salud.
no necesito el HUD, si lo tengo, facilita, si no lo tengo, no me lo pueden exigir como requisito. ¿Qué pasa con las personas que no tienen obra social o no tienen prepaga? Bueno, tenemos el Programa Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, ¿sí? Que es para aquellas personas que están excluidas de estos dos subgrupos que hablábamos antes, ¿sí? Y que esas personas tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones que las que tienen una afiliación. Siguiente. Y ahí le doy la palabra a Josefina para que Josefina siga un poquito para desarrollar lo que es la ley 24901. José, todo tú. Bueno, acá un poco para complementar con lo que decía Pau, sumar lo que es el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que es la ley 24.901, ¿sí? Bueno, esta ley es obligatoria, como dice la Filmina, para todas las entidades que presten servicios de salud, como son las obras sociales, nacionales, provinciales y empresas de medicina prepaga. Acá nos pareció importante, si querés, Carly, sí. Nos pareció importante hablar de la diferencia con el certificado único de discapacidad, que por ahí algunos ya saben qué es, otros no lo conocen, ¿sí? Por esto de que enfermedad no es igual a discapacidad. Entonces nos pareció importante hablarlo y charlarlo con ustedes hoy, ¿sí? Para quienes no saben, el CUD, o como mayormente lo hemos escuchado, el Certificado Único de Discapacidad es un documento público, ¿sí? Que tiene validez a nivel nacional, o sea, en todo el territorio de la República Argentina. Es un derecho, ¿sí? Poder acceder a este certificado de discapacidad, o sea, cualquier persona tiene derecho a ser evaluado por una junta que está compuesta por diversos profesionales, que ahora voy a ahondar un poquito más en eso para contarles un poco más. Y lo que tiene es que su tramitación es voluntaria, ¿sí? O sea, nadie está obligado a hacer la tramitación de este certificado por tener una patología o una enfermedad, ¿sí? Además, es un documento confidencial, o sea, la información que va a estar dentro de ese documento es privada y de cada uno de ustedes. Hablando un poquito de la tramitación, ¿no? De cómo es esto. Generalmente para obtenerlo hay diversos requisitos bueno, va a depender también de cada caso en particular, de cada situación en particular. Nosotros al menos lo que siempre sugerimos desde EMA es hacer una consulta puntual de la situación de cada uno y sugerimos utilizar también la página de argentina.gov.ar que tiene una sección específica, yo si después quieren la comparto por el chat, para lo que es la obtención, por ejemplo, del certificado único de discapacidad por primera vez, como de la renovación, ¿sí? Todas las provincias, todos los municipios tienen una junta evaluadora y bueno, dependiendo de la dirección que cada persona tenga en su documento de identidad, se le va a asignar esta junta más cercana, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la junta evaluadora? O sea, es un grupo de personas, de profesionales, generalmente compuesta por un médico, por un psicólogo o psicóloga, trabajador social o trabajadora social, que van a certificar, primero evaluar y luego certificar o no esta discapacidad, ¿sí? Que no es lo mismo que diagnóstico o enfermedad, como mencionaba Pau. No se otorga por contar con un diagnóstico en sí, sino que la junta evaluadora lo que hace es evaluar a la persona junto con un montón de otros estudios médicos, complementarios, resumen de historia clínica y demás. Lo que ellos evalúan y se certifica es el impacto que tiene en la vida cotidiana de esa persona, la condición de salud o la enfermedad. Como bien decía, hay ciertos requisitos para obtenerlos, que eso después si quieren podemos puntualizar o focalizar dependiendo de la situación. Y lo más importante acá también es resaltar que, como decía Pau, no es un requisito obligatorio acceder a prestaciones de salud si no tengo el certificado. O sea, no es. Desde EMA siempre hacemos hincapié en que lo vemos como un facilitador, porque es una realidad que nos facilita acceder a un montón de otras prestaciones, pero no es un requisito obligatorio. Esto hay que tenerlo presente. Hay derechos y beneficios que vienen asociados al CUD, que
quizás los conocen, quizás no, que son, por ejemplo, cobertura al 100% en lo que es salud y que está relacionado o certificado a mi discapacidad, como puede ser rehabilitación, medicamentos, equipamientos, y esto está dentro de la ley 24.901 y la ley 22.431 también. Lo que es el transporte, ¿sí? Por ahí conocen el, lo que es el transporte terrestre de mediana, corta y larga distancia, ¿sí? El traslado gratuito para las personas que cuentan con el certificado de discapacidad. También existe la posibilidad de tramitar el símbolo internacional de acceso. Esto nos da libre estacionamiento para quienes cuentan con un auto, ¿sí? En lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se traslada. Esto es algo que también hay que gestionarlo de una manera puntual. Documento público válido en todo el país que permite ejercer los Como derechos derecho esenciales. también existe lo que es asignaciones familiares, como la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad o por cónyuge con discapacidad, y el acceso y beneficio a otros trámites, como por ejemplo la excepción de pagos de peajes, de impuestos, de algunos tipos de impuestos. Y esto también es algo que debe solicitarse ante la autoridad que aplique cada norma, ¿no? Pero bueno, más que nada, para no irnos mucho de tema, queríamos acercarles también hablar un poco sobre el certificado único de discapacidad para diferenciarlo, ¿sí? De la enfermedad o de la patología y que conozcan también las leyes que están asociadas al certificado. Bueno, un poquito lo que hablábamos antes y para redondear lo que hablábamos del programa médico obligatorio. ¿Se acuerdan que les había hablado de la pirámide al principio de la charla, la Constitución, los tratados, las leyes nacionales? Bueno, por debajo de todas esas normas aparecen las resoluciones. El programa médico obligatorio, el PMO, es una resolución, ¿sí? Del Ministerio de Salud. O sea, que, como les decía antes, es del 2002. ¿Cuánta cosa pasó del 2002 a esta parte para que nosotros eh, podamos haber visto a la ciencia avanzar? Que la ciencia avanza rapidísimo y las normas son recontra perezosas. En nuestro país, bueno, a la vista tenemos la rapidez con la que salen normas del Congreso, ¿sí? Eh, Cosa que no sucede con el PMO. El PMO quedó ahí estancado, como recalculando en el GPS, y la dinámica científica avanza a pasos agigantados. Nos pasa a nosotros en EMA que tenemos autorizados en el PMO, reconocidos en el PMO, 3 tratamientos. Hoy hay 17 que las obras sociales y las prepagas dicen, ah, no, no está en el PMO. Yo, sí, linda, pero a ver, o sea, que la norma sea vieja y yo tengo un tratamiento aprobado en el 2017, ¿qué quiere decir? Bueno, con eso nos encontramos. Por suerte, nuestra Corte Suprema de Justicia dice que el PMO es un límite, ¿sí? Un piso prestacional, no un techo, ¿sí? Y entonces, siempre es importante que el médico, cuando hace una indicación médica, justifique. Y ahí tenemos que nosotros ejercer a como dé lugar todos nuestros derechos del paciente y decirle, doctor, justifíqueme, explíquele al juez que es médico, que no es médico, es abogado, ¿por qué tiene que darme tal tratamiento? ¿Por qué ese tratamiento y no otro? ¿Por qué? Porque los abogados no entendemos de medicina, fuimos a otra facultad. Que podamos estar familiarizados con ciertas patologías porque trabajamos en asociaciones que vinculan pacientes con determinada patología, muy bien, pero somos los abogados. Los jueces, no. Entonces, es muy importante esto que el médico refuerce esta receta o esta indicación médica que brinda. Siguiente, Carly, porfa. Bien, siendo autorreferencial, sé que la distrofia muscular afecta también mucho a los niños. Es importante que tengamos en cuenta esta ley. Esta ley, la 26061, protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por sobre todas las cosas tenemos que
abogar y proteger y tutelar y abrazar el interés superior del niño. El niño tiene derecho a que tenga la más importante, la más grande y la más abarcativa de las satisfacciones integrales de sus derechos, ¿sí? Entre ellos, el derecho a la salud. El Estado tiene que garantizar que ese niño tenga acceso a los servicios de salud, una atención integral, ¿sí? Arranquemos con lo más básico, la lactancia, por ejemplo, ¿sí? Nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, la pubarca precoz, la pubertad precoz. Cuanto más rápido, y no estamos hablando de enfermedades poco frecuentes ya, cuanto más rápido llegamos a una detección de una patología que está afectando al niño, más rápido podemos acceder a que ese niño, esa niña, ese adolescente sea tratado. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que ese menor se desarrolle de manera integral y de manera efectiva, ¿sí? Y que su salud sea recuperada. Mañana es tarde. Mañana es tarde. Hoy es el interés superior del niño el que tenemos que proteger. Tenemos que pensar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño integra nuestra Constitución Nacional. Y por sobre todas las cosas, eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Si desarrollamos niños que hayan tenido un tratamiento oportuno, un tratamiento integral y que se haya logrado recuperar su salud o que se haya mejorado su calidad de vida en función de cada una de las patologías que lo pudieron haber afectado, seguramente tengamos un adulto que pueda desarrollarse en sociedad de una mejor manera en cuanto a que ha sido respetado su derecho a la salud. Seguimos. Pregunta. ¿Cómo lo ejerzo? Es importante para poder ejercer nuestro derecho siguiente que conozcamos cuáles son las normas que nos protegen, ¿sí? Las mencionamos. Acordémonos siempre de que una resolución interna de una obra social, y les voy al ejemplo básico que nos pasa habitualmente a nosotros. Muchas obras sociales tienen un listado de medicamentos. Bueno, muy bien, vamos con la receta de nuestro médico y el médico y la obra social nos dice, ah, no, pero no está en el vademecum. Ah, no, pero el criterio del auditor. Momento. Un vademecum interno, como pasa muchas veces con PAMI, es un listado o una resolución interna de la obra social. Ese vademecum va a ser superior a todas las leyes y a todas las normas de las que estuvimos hablando. No, señores. Entonces, es sumamente importante saber cuáles son los derechos que nos protegen y que nos ayudan a poder ejercer. ¿Qué hago yo cuando necesito pedirle a mi obra social o a mi prepaga una cobertura médica? Tengo que presentar la orden médica, la receta, la indicación del tratamiento de rehabilitación, el estudio de diagnóstico, el estudio de control, etc. Tenemos que presentarlo de manera muchas veces presencial, otras tantas a través de una aplicación o a través de un correo electrónico. Esto siempre, yo se lo decía, yo antes era docente y se lo decía a mis alumnos que eran alumnitos de primaria, siempre, super archivati mega recontra, siempre hay que llevar una copia de lo que nosotros estamos presentando. ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos una copia, va a pasar que por ahí lo recibe en la mesa de entrada, lo revolean por allá, lo meten adentro de un cajón y a nosotros no nos quedó constancia de que lo hicimos. Entonces, si vamos a hacerlo de manera presencial en la obra social, en la mesa de entradas de la obra social o de la prepaga, llevarnos 2 juegos de fotocopias. Una se la damos a ellos, la otra me pones el sello y me pones la fecha en la que yo te lo di. ¿Por qué? Porque tengo una constancia de recibo. Si lo hago a través de la app o a través de un mail, bueno, la app me va a devolver una constancia del trámite. Su trámite ha sido realizado favorablemente, ¿sí? O el mail recibido, pero nos queda a nosotros la constancia de haber iniciado el trámite. Paula, que ahí te agrego, si me permitís, en las Adelante. cuestiones que son más telemáticas y aplicaciones de obras sociales y demás,
poder hacer alguna captura de pantalla, porque a veces esas notificaciones desaparecen, no las encontramos, y poder tener algún chat con algún familiar, amigo, alguna persona y tener ahí un resguardo de eso por si perdemos el teléfono, por si se moja, se O rompe. mismo un chat con nosotros mismos. Sí, Yo tengo sí. 3 grupos conmigo, 3 grupos para 3 cosas distintas. Entonces, ese resguardo, gracias, Ale, es sumamente importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Ale con total y absoluta razón dice, esta, en mi propia obra social, el intercambio que tenés con la obra social desaparece a las 24 horas. Tengo la memoria llena de capturas de pantalla que estuve haciendo yo con mi obra social. Entonces, siempre está bueno esto de las capturas de pantalla, no es solamente para los reels de Instagram, sino que nos sirve como constancia de que nosotros lo hicimos. No nos olvidemos, y esto es un paréntesis, que nosotros somos consumidores. Y de toda la relación que nosotros, de la relación consumeril que hay entre los agentes de salud y nosotros, la ley del derecho del consumidor habla de que siempre hay que estar a favor de la parte más débil. La parte más débil somos los afiliados. Dicho esto, que tenemos el resguardo, sea porque nos guardamos la copia, porque tenemos un correo electrónico o tenemos una captura de pantalla, no tenemos que esperar que ellos nos llamen. Nosotros tenemos que insistir. Tenemos que llenarle las casillas de mails, tenemos que llenarle el WhatsApp de mensajes, tenemos que insistir. Siempre tenemos que tener la precaución de que sea por escrito. Es decir, si yo mando un mail a la semana, sobre ese mismo mail que mandé, hola, ¿qué tal? Quería saber si tienen novedades. Como no me van a contestar, sobre ese mismo mail que no me contestaron, vuelvo a mandar. Entonces me va a quedar una cadena de mails. ¿Qué pasa si no me contestan? Bueno, yo puedo hacer una intimación prejudicial. ¿Qué voy a hacer? O voy a presentar una nota administrativa que va a tener el mismo criterio que lo anterior, es decir, o la presento de manera personal en la mesa de entradas, me llevo una copia, hago la captura de pantalla porque ingreso el reclamo en la app o mando un correo electrónico, o ya subiendo o escalando un poquito más, mandar una carta documento. Hoy por hoy, por suerte, las cartas documentos se pueden hacer de manera digital y eso facilita un montón el hecho de que no tengo que ir tengo que ir al correo, comprar el formulario, ir a la librería de don Jorge, que me lo imprima, que quede, que coincidan los márgenes, qué es eso, que volver al correo, que tengo 2 horas porque están los que tienen cosas de Mercado Libre. Bueno, se nos hace un chorizo de tiempo. Una vez que llegamos a esta instancia, que mandamos la carta de documento y siguen sin darnos bolilla, bueno, lamentablemente tenemos que acceder al reclamo judicial y reclamar a través de un amparo que se reconozcan nuestros derechos. Desarrollar lo que es el tema del amparo es sumamente extenso y me parece que es meterles un montón de información que creo que tiene que ver más que nada con la consulta directa a cada situación. Pero para que ustedes lo sepan, un amparo, claro, es un juicio. Sabemos que la justicia argentina es lenta, pero no tenemos que quedarnos con la imagen de que tenemos que esperar 3 años o 2 años a que termine el juicio para poder acceder a la prestación médica, sino que dentro de lo que es el amparo, o sea, es un juicio chiquitito, chiquitito, dentro del juicio grande, un juicio chiquitito que se llama medida cautelar, a través del cual nosotros le pedimos al juez, con los elementos que nosotros le acompañamos, un resumen de historia clínica, una justificación de tratamiento, lo que nosotros, los abogados, podamos describir en el mismo escrito de la demanda. Entonces el juez va a tener la sospecha de que hay un derecho de acceso a la salud que está siendo vulnerado. Entonces, ante esa sospecha, dicta una medida cautelar. ¿Y la medida cautelar qué hace? Obligar a la obra social o la prepaga a brindar cobertura de esa prestación médica que se está solicitando de manera provisoria, mientras que se reúnen todos los elementos que le den plena convicción de que ese derecho está siendo vulnerado y dicte una sentencia definitiva para que esa persona tenga acceso a su tratamiento, sea crónico o sea de un tratamiento en específico para esa oportunidad. Siguiente. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Siguiente. Alfabetizándonos, empoderándonos. Si conocemos nuestros derechos, los podemos ejercer. Si no los conocemos, nos informamos. Si nos quedan dudas, preguntamos. Si nos siguen quedando dudas, seguimos buscando respuestas. Por favor.
La inteligencia artificial no deja de ser una máquina, ¿sí? El doctor Google y la doctora Wikipedia no son fidedignos. Busquemos respuestas en fuentes fehacientes, en las páginas de nuestras asociaciones de pacientes, en los contenidos de YouTube que sea prestado por médicos o profesionales que estén vinculados con el derecho a la salud, ¿sí? Médicos, abogados, kinesiólogos, trabajadores sociales. No tengamos miedo de ejercer el derecho, no tengamos miedo de hacer saber que tenemos un derecho, no tengamos miedo a que puedan tomar represalias. Las represalias no existen, eso dejémoslo para el TEC. En lo que es derecho a la salud no existen las represalias. Tenemos que hacernos escuchar, tenemos que ponernos en marcha y tenemos que alzar nuestra voz. Y ahí hay una frase que una vez encontré en internet y que me encantó y que es con la que cierro cada una de las charlas. Del dicho al hecho, la salud es un derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la exposición súper clara. Muchas gracias, Josefina, también por sumarse y participar y a, bueno, a todas las personas que se pudieran conectar. Les voy a leer bueno, algunas preguntas en el chat que las fui respondiendo, pero hay una que quedó ahí que yo no tengo la respuesta y quizás podemos orientar. Denis dice que teniendo CUT, con el remis para hacer rehabilitación, me dice que cubren hasta 1500 kilómetros y nada más. Yo José, no sé si qué Carly, cobertura ¿ibas a decir es. algo? Perdón. No, iba a decir que 1500 kilómetros para acceder a un centro de rehabilitación es un montón. Sí. Si estamos pensándolo, si es algo como más del cotidiano, me parece que, más allá de la lógica, de que tenga una lógica de cantidad de kilómetros que es poco accesible para la persona, si estamos pensando después en un traslado o una derivación, no debería tener límite. Digo, mientras que sea dentro del territorio nacional, no hay límite para pedir una derivación por obra social o por prepaga. Para rehabilitación, asumo que debería tener algo más cerca, pero no fui a quien ver, tenemos preguntó. que tener en cuenta un poquito lo que hablábamos antes. Hola. Si, que yo no sé si quedó perdido en la conversación. Si yo tengo un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente o tengo un certificado de discapacidad, independientemente de la patología que me afecte, si dentro de la cartilla de prestadores no tengo un prestador para realizar, para poder llevar adelante esa prestación médica, la obra social tiene la obligación de conseguirme un prestador fuera de cartilla dentro del radio de donde yo me desarrollo. Claro, por Ahora, eso. si por ahí no hay nada, y bueno, bancate el remis hasta donde sea, pero Sí, sí, lo 1500 lo que me kilómetros me asombra a parece mí es una excesivo, o sea, barbaridad. y Y más pensándolo en centro de rehabilitación, porque eso, una derivación para algún profesional, no sé dónde es la persona, pero puede tener algo de sentido. Para rehabilitación diría que no. Ahí está Denis conectado, no sé si nos querés contar un poquito más. Sí, soy de un pueblo en donde no hay. Tengo que hacer, tengo que viajar los 4 días en la semana y los 1500 son mensuales. Ah, ahí va. sí, Son Pensé que mensuales. diario, dije un montón. No, No, no. no hay límite. Me parecía un montón. No, no sé bajo qué norma te está respondiendo eso la obra social, pero si querés, Denis, escribinos por privado y nos contás un poquito más, a ver cómo podemos acompañar ese reclamo, pero no, definitivamente no hay límite. O sea, es un... Claro, yo no sé cómo justificarlo para ver si se puede, porque de los 4 días llego a cubrir 3. El otro lo pagaría yo. No deberías pagarlo más porque aparte vos no, por indicación de tu equipo de salud tenés que hacer 4 días de rehabilitación, con lo cual te claro. tienen que cubrir no solamente el turno, digamos, o el centro de rehabilitación, sino el traslado. Pero ahí tiene sentido, me había preocupado, le están mandando a hacer una rehabilitación a 1500 kilómetros, es un montón. Claro, hay No que llegas más, revisarlo más puntualmente, digamos. claro. Pero mandanos un mensajito, viste que Ale ahí estuvo compartiendo nuestros contactos en el chat, así podemos ver bien cómo es todo. Bien.
Gracias, Denis. Ahí tenemos otra pregunta más de Eva Evangelina que dice, para ejercer un derecho a una prestación y necesitar asesoría legal, sobre todo en el interior, ¿pueden recurrir a las defensorías al consumidor? Me refiero a asesoría legal gratuita. En cada lugar están están los colegios departamentales. Por lo general, los colegios departamentales tienen asesoría legal gratuita, ¿sí? En muchos casos, va a sonar feo, hay que estar en un estado de vulnerabilidad económica como para poder llegar a poder contar con esa asesoría letral gratuita. Pero sí, las defensorías públicas, no las del consumidor, vayan a la defensoría pública para poder acceder a lo que es el asesoramiento jurídico gratuito. Después, Carla, lo que vamos a hacer es compartirte. Nosotros tenemos un archivito con todo lo que es asesoría jurídica gratuita en el interior y en todo el país. Después te lo Buenísimo. compartimos. Sí, lo compartimos. Esto vieron que queda grabado, así que cuando subamos el video, si quieren, podemos compartir ese material también. Dale. Y obvio que les pueden No ir tengo el pidiendo. link a mano, pero después te lo mando. Dale, mándamelo, Pau, gracias. Bueno, creo que estamos, ¿no? Porque después Ale ya fue respondiendo las demás preguntas, no sé si queda Sí, algo. acá tenemos la última de Sergio que dice, respecto a internación domiciliaria que tengo por orden de excepción, no entiendo bien la pregunta, Sergio, no sé si estás conectado, como Sí, para ahí te veo, explicar. Sergio. Sí, ¿Cómo hago? ¿Me escuchan? sí, Sí, te te escuchamos. escuchamos. Ah, buenísimo. No, yo tengo internación domiciliaria, y... pero tengo una silla motorizada, la que me deja libre, puedo salir. Ujú. Y, y es todo un tema, yo no sé si reclamar o no, pero claro, supuestamente tengo médico, tengo un montón de cosas que no necesito, yo solamente necesito cuidadores. Casi me lo Ujú. sacan. Ujú. Y el tema es mi libertad. Pero vos podés Eh, salir, Sergio. claro, yo puedo, pero los cuidadores, por ejemplo, dicen, yo puedo estar acá nada más, no puedo salir. Yo a veces necesito que me acompañen. Ok, bien, por ahí lo que se puede solicitar es otro tipo de figura. La figura, ojo, la figura del cuidador no es solamente, implica acompañar a la persona a la que están asistiendo a realizar actividades de la vida diaria, ¿sí? Ujú. Realizar actividades de la vida, esa asistencia a la realización de actividades de la vida diaria pueden implicar ir al chino, pueden implicar ir a tomar un café a la esquina, ¿sí? Todas las tareas que realiza el cuidador en domicilio se negocian con el cuidador, ¿sí? No, dentro de lo que es la figura del cuidador domiciliario, son cosas que uno conversa de acuerdo a cómo se desarrolle la relación con ese cuidador. Hay cuidadores con los que se conviene realizar tal vez algún tipo de tarea de limpieza. Hay cuidadores con los que se dice, bueno, ayúdame a lo que es, no sé, a limpiar la terraza, o ayúdame en lo que es con mi higiene personal. Hay otros que no se arreglen, no se conviene eso, pero es una charla que hay que tener con el cuidador. El Y yo creo cuidador que, asiste las actividades de la vida diaria. Recreación es una actividad de la vida diaria. bueno, justamente me habían sacado los cuidadores para que yo los contrate personalmente, ¿no? Por supuesto que no se puede pagar. No, y PAMI me dijo, por ahí se los digo, se los doy a modo de información también porque deben tener gente con PAMI y tienen internación Un montón, domiciliaria. ¿Cómo? un montón. Bueno, ¿y les retiraron los cuidadores? No, pero es una pelea eterna. Bueno, a mí me salió bien. Sergio, esto se resume brevemente. No te los pueden sacar. Y Claro, si no lo me lo tenés que sacaron. discutir, tenés todo el derecho de discutirlo y tenés el derecho a que se te brinde la prestación. Sí, 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 no, yo lo conseguí y me brindo a ayudar al que lo necesite, porque sé los pasos, pero que
Si pueden, anótenlo, que estoy disponible. Buenísimo, Sergio, me Y parece súper importante lo que decís. También eso, si a alguien le funcionó cierta manera de reclamar, si ya tiene los pasos y demás, me parece que está bueno que puedan habilitar como estos espacios para, o sus contactos para... me encontré con que yo preví todo, hice todo lo que había que hacer y allá arriba no se mandaron los mails. Me tuve que presentar personalmente a Perú y a Tucumán 750, 650. Es En la así, escuela formal. Les recomiendo a todos es que hagan así. eso. Mm. Hay que, Y nosotros nos tenemos que convertir, o sea, lo que nosotros es un poco lo que decíamos al final de la charla. Tenemos que ser inquisidores, no tenemos que esperar, tenemos que buscar nosotros la respuesta. Tenemos que pinchar, pinchar, pinchar. O sea, no porque nos digan, yo te llamo, no, vos no me llamás, yo te llamo, porque vos claro, estás en deuda conmigo. Acá hay que ser ahora, insistente. ahora en estos momentos estoy con el tema de los pañales. Mm. De Mm. hace 2 meses y bueno, Sí, PAMI ahora cambió como la gestión en la forma de, bueno, lo que era entrega y está habiendo un montón de demoras con respecto a eso. Sí. pero a mí no es que no me lo entreguen, me lo llevan a la dirección de hace un año. Y, y bueno, en algún momento por ahí, si lo resuelvo, digo como hice y ayudo a otros, no sé si están ahí no hay ningún problema. Antes de era fácil, pero era mi casa lo de la farmacia. Ujú. Y se me ocurrió investigar cuánto sale un pañal hoy en mi casa y cuánto me salía antes. Pero el tiempo que necesito para terminar. Se te escucha muy mal, Sergio, muy entrecortado. ¿Soy yo que lo escucho mal? No, 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 yo también, no, sí, no, no, sí. Ah, yo ok. también. Si podés escribir, Sergio, si quedó Bueno, alguna duda, y si no, escribirnos ahí o mandarnos un audio por WhatsApp a los números que dejamos de contacto, así podemos hablar un poquito mejor. Bueno, Bueno, decía, tengo, seguiré con el gladiador y no, no se escucha, No, se escucha bueno, muy cortado, Sergio, no se logra entender lo que decís. Pero mándanos. lo escribo. Ok. Escribo. ahí está, bien. Vamos con las últimas dos preguntas, así podemos cerrar en hora, digamos. Natalia nos pregunta, quería preguntarte sobre jubilación, tengo 32 meses continuos, tengo 50 años y LGMD. ¿Podría iniciar la anticipada? eh, lamentablemente yo no me dedico a derecho previsional. Yo creo que tienen que hacer una consulta con un abogado de especialista en derecho previsional. Eh, no voy a brindar un asesoramiento en un tema en el que yo no me siento cómoda, porque puedo decir una cosa y decir cualquiera y Mm. asesorar de una manera poco prolija y no me parece. Sí No, y creo que está uno, bueno. Sí, que iba a decirte, Pau, que nosotros el año pasado tuvimos un encuentro en relación a jubilaciones y pensiones y demás, y el abogado que dio la charla dejó a disponibilidad el teléfono para realizar consultas, así que si quieren lo mismo, escríbanos por privado, que le pasamos el teléfono del abogado que le está súper disponible para eso. Sí, tenemos el contacto del doctor Pedro Ireneo Ábalos, que se dedica a derecho previsional y a, bueno, discapacidad, pensiones y demás, que siempre está ahí para evacuarnos dudas. Y les dejo Claro, acá más para ver el caso a nuevamente. caso. Y les dejo acá nuevamente el canal de YouTube para que puedan volver a ver la charla que tuvimos con él el año pasado sobre jubilaciones y pensiones por discapacidad. Y bueno, vamos con la última pregunta, que bueno, es de Denis, que dice que en el trabajo necesito hacer reducción horaria porque no llego a las rehabilitaciones. El gerente no tiene problema, pero necesito presentar algo más formal y sí, está ilegal que me avala. a ver, vos podés, Denis, pedir una reducción horaria, ¿sí? Que eso se tiene que justificar médicamente. ¿Cuál es la razón por la cual vos necesitas la reducción horaria y por cuánto tiempo? ¿Sí? Pero lo tiene que hacer tu médico tratante. Tu médico tratante tiene que explicar por qué vos tenés que reducir tu jornada sin que ello implique una reducción de salario. Ojo, y es por un tiempo determinado
y que después se va renovando, pero siempre tiene que estar justificado por un médico tratante, ¿sí? El médico tiene que explicar por qué esa reducción horaria. Genial que y ojo, genial que el gerente no tenga problemas, pero este certificado médico se presenta en doble ejemplar en recursos humanos, me hago sellar una copia y yo me quedo tranquilo. Genial, gracias. Gracias, Denis. Y bueno, esta charla, como dijimos anteriormente, está grabándose, la vamos a subir a YouTube, le dejamos ahí nuestros contactos, los contactos de las chicas de EMA. Bueno, gracias Josefina, gracias Paula por ser tan claras y por sumarse. Y bueno, les esperamos a la próxima propuesta, ¿sí? Les dejamos ahí nuestras redes nuevamente para que se puedan conectar. Y bueno, gracias a todos y todas por estar. A ustedes por el espacio Chao. también. Chao, chicas, chicos, a todos, que tengan una A excelente todos. tarde. Acuérdense de la salud, del dicho al hecho, la salud es un derecho. Así que no se olviden nunca de que cuanto más sepamos, cuanto más conozcamos, más vamos a poder hacer escuchar nuestra voz y defender aquello que no siempre se nos reconoce. Que tengan una linda tarde. Genia, Pau. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias.